quiero hablarles de la fe consumada, pero no cualquier fe, la fe del autor y consumador de ella. No una fe barata, no la fe del religioso que todo lo cuestiona y que anda guerreando con el diablo para poder entenderla o creerla. No es la fe del natural para hacer proyectos que son importantes y que a través de esa fe, por supuesto, hemos conquistado otros horizontes lejanos. No es la fe para ir a la luna. Por supuesto, no es la fe mental del pensamiento positivo, aunque todas ellas son válidas, pues la fe es una ley universal y bien dijo Dios, para el que cree todo le es posible. Quiero hablarles de la fe del autor y consumador, de la fe consumada, absoluta y total, sin dejar falta alguna. Esa fe que puso en jaque a los poderes políticos, religiosos y cultural. Es la fe que puso en jaque a los religiosos que lo escupieron y que lo rechazaron. Es la fe que supera toda circunstancia humana y temporal. Es la fe absoluta en el triunfo y en los efectos extensivos del Cristo resucitado, no del Cristo que se quedó en la cruz, no del Cristo derrotado, sino que de aquel que dijo consumado es. De esa fe quiero hablarles, de esa fe que rechaza al religioso porque considera que los actos de Cristo no fueron totales, sino que fueron parciales. Para él la fe de Cristo simplemente es usada para tratar de salir de circunstancias temporales. Para él es la fe del milagro temporal, del milagro cercano, pero no confía y no cree en los efectos extensivos sobrenaturales. Una fe completa, realizada, sin faltarle algo. Es esa fe que cuando el Jesús Nazareno caminó en esta tierra, comenzó a poner en su lugar a cada estructura religiosa, al poder de las tinieblas. Le dijo, es el juicio de este mundo porque el príncipe de este mundo ha sido derrotado. No es la fe del religioso que lo alimenta y que lo idolatra y que no habla sino del diablo, ve el diablo en la sopa, ve el diablo en el desayuno, ve demonios por todo lado. Es la fe del conquistado, la pistis de Dios, el emuná en hebreo, el sobrenatural de Dios, que conquistó toda circunstancia, el mundo espiritual. En la cruz y en el consumado conquistaron la derrota, el fracaso, conquistaron toda obra humana y caída, él en la fe consumada. La fe consumada es creer en esos actos totales, completos, sin que le faltó absolutamente nada, que el religioso rechaza, que el místico condena y que sataniza todo aquel que crea en la absoluta soberanía eterna de Dios. Esa fe que confiamos y creemos que a Cristo no le faltó nada, que fue total y completo su triunfo. Esa fe de los efectos extensivos donde tú y yo quedamos redimidos, justificados, propiciados, aceptados, amados, perdonados, donde nos elevaron a la misma posición de autoridad de Cristo y nos sentaron juntamente con Él en lugares celestiales. Esa fe que triunfó sobre todo principado, poder, autoridad y señorío, y lo dio por sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es la plenitud de aquel que todo lo llena todo. Es la fe de Colosenses 2:14, donde dice que anuló el acta de los decretos, que nos era contraria, la quitó de en medio y la clavó en la cruz y despojó a los principados, a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Es la fe de los efectos extensivos de aquel que dijo consumado es y que de ahí en adelante participó de carne y sangre para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, al diablo. Lo derrotó, lo despojó de su autoridad, no tiene absolutamente nada, y él levantó a todo aquel que crea en los actos totales de Cristo y le dijo, tú eres un victorioso, tú eres un triunfador y heredero de todas mis riquezas eternas y de todo lo que yo hice y conquisté para ti.
Es la fe del consumado donde nos dio identidad, donde Pablo pudo decir: soy lo que soy por la gracia de Dios. Me importa un comino lo que piensen los demás. El mundo y el religioso te condena, te etiqueta, te rotula, te estigmatiza, te sataniza. Pero Cristo te dio identidad y te dio el más grande título. No eres una oveja mendigando. No eres un hijo tratando de entrar a la casa del Padre. No eres un esclavo tratando de ser libre. Eres un rey y un sacerdote, porque Él es lo que te ha hecho. Esa es tu identidad. El mayor título de dignidad. Nos hizo reyes y sacerdotes para reinar, pero no en esta tierra de casas, carros, de teología de prosperidad, sobre territorios, imponiendo las cosas a los demás, sino la fe que triunfa, el soberano divino, por encima de todas circunstancias, en una posición espiritual, en una posición por encima del pecado, de la derrota, del fracaso, para gobernar nuestro ego y nuestra naturaleza caída. Una fe sobrenatural, una fe triunfante y una fe que no le faltó absolutamente nada.